buenos días, tengan todos ustedes. Estamos dando inicio al encuentro tecnoinformativo en el día de hoy, sábado 12 de julio, con el grupo del programa de especialización técnica en gestión de riesgo y la asignatura es la planificación para la gestión de riesgos. Bien, vamos a iniciar. Vamos a recordar nuevamente lo que eh, está propuesto como estrategia de evaluación, ya cumplida la primera actividad sobre el plan de actividades generales que se implementó dentro de la programación y se encuentra disponible en el aula virtual. Plan de actividades generales para implementar un sistema de gestión de riesgo y posteriormente aplicar un caso de estudio, riesgo y salud laboral o cualquier otro caso de estudio que ustedes tengan en la disponibilidad, tal y cual como se los expliqué en los instructivos para la realización de la actividad. Como segundo lugar, tenemos elaborar un plan de seguridad laboral de acuerdo a su naturaleza o filosofía, tomando en cuenta la fase de diagnóstico del estudio y los sistemas de prevención de riesgos laborales. Y en tercer punto, como tercera actividad de estrategia evaluativa, tenemos presentar una propuesta de control, monitoreo y ajustes a partir de una matriz TOFA y realizar las enmiendas necesarias para la optimización del proceso y el éxito del proyecto, disculpe. Y pueden seleccionar cualquier caso de estudio para aplicar las propuestas de control, monitoreo y ajustes. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar. En esta etapa nos encontramos, vamos a hablar sobre lo que es la etapa preparatoria. La etapa preparatoria para la planificación en cuanto a la gestión del riesgo. Esta etapa preparatoria vamos a desarrollarla en función a una propuesta de proceso, tomando en cuenta eventos diversos como la vulnerabilidad, la matriz de riesgo, mapas de riesgo y sus posibles escenarios. Les comento que en el aula virtual tienen disponibles dos enlaces muy interesantes que pueden consultar, que tienen que ver con la matriz de riesgo y el mapa de riesgo. Este material complementario les va a poder ayudar a ustedes a complementar y ampliar el conocimiento con respecto a el uso, las ventajas y las desventajas de esta matriz de riesgo y este mapa de riesgo. ¿Ok? Para poder comprender y ejecutar mejor esta etapa preparatoria ante cualquier análisis de diagnóstico en cualquier empresa u organización. Entonces, vamos a continuar. En esta presentación se dará a conocer la importancia de la planificación para la gestión de riesgos durante la etapa preparatoria de un proyecto. Se abordará la propuesta del proceso que guía esta fase crucial para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales. Como tercer punto, la gestión de riesgos es esencial en cualquier proyecto exitoso. La etapa preparatoria, en particular, desempeña un papel fundamental al anticipar y abordar posibles desafíos. Entonces, esta etapa preparatoria, ajá, es muy interesante ante el desarrollo del inicio de cualquier proyecto que queramos ejecutar en alguna organización, empresa o inclusive desarrollar un emprendimiento, ¿ok? Para medir los riesgos del proyecto que estamos ejecutando o que queremos implementar. Bien. Para llevar a cabo esta primera etapa preparatoria de la planificación para la gestión de los riesgos, vamos a tomar en cuenta y a partir de ciertos objetivos que son necesarios para implementar esta gestión de riesgos. Primer objetivo, identificación de eventos diversos. Segundo objetivo, evaluación de vulnerabilidades. Tercer objetivo, diseño de estrategias de mitigación. En esta identificación de eventos diversos tenemos lo siguiente. Identificar exhaustivamente los eventos diversos que podrían afectar el proyecto, desde factores naturales hasta cuestiones tecnológicas y humanas. Este análisis nos ayuda a anticipar posibles desafíos. Es interesante ver cómo cuando nosotros identificamos nuestros entornos, nuestros eventos diversos que de una u otra manera, directa o indirectamente, pueden afectar un proyecto, ya sea desde lo macro a lo micro, estos factores, inclusive hasta cuestiones tecnológicas y humanas, pues nos pueden ayudar a poder
mitigar esos efectos, a medir y a tener correcciones en cuanto a la ejecución del proyecto, para limitar los riesgos en cuanto a su ejecución. Aquí entramos en la parte de la factibilidad económica, la factibilidad social, la factibilidad de ejecución y sobre todo de sostenibilidad en el tiempo. Ahora bien, como objetivo número 2 tenemos evaluación de vulnerabilidades. Evaluar la vulnerabilidad del proyecto frente a estos eventos diversos. Este paso crítico nos permite comprender cómo el proyecto podría ser impactado en situaciones específicas. Entonces, es interesante que ante cualquier organización, para medir el efecto en esta etapa preparatoria, estos objetivos son fundamentales porque nos permite tener un estimado de aproximación de la vulnerabilidad que puede tener el proyecto dado bajo cualquier circunstancia. Como objetivo 3, diseño de estrategias de mitigación. Ok, este objetivo que nos visualiza y nos complementa lo que es el diseñar las estrategias efectivas para mitigar los riesgos identificados, asegurando así la resiliencia del proyecto. Es muy interesante, porque si sumamos el objetivo 1, identificar, el objetivo 2, evaluar la vulnerabilidad, y el objetivo 3, diseñar estrategias de mitigación, estamos dando un complemento de todos los objetivos para medir el riesgo en un momento determinado antes de iniciar un proyecto, independientemente de la naturaleza que sea, de la filosofía que tenga la empresa, indiferentemente del emprendimiento que se quiera desarrollar. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora bien. Cuando hablamos de la etapa de planificación para la gestión de riesgos y nos encontramos en la etapa preparatoria, tenemos que tomar en cuenta que tener claro lo que es un evento diverso y qué es una vulnerabilidad nos va a ayudar a comprender en tiempo real, por decirlo de esta manera, nos va a ayudar a comprender a qué escenario se somete la empresa, la organización u el emprendimiento. Entonces, entendemos como eventos diversos a situaciones imprevistas que podrían tener un impacto negativo en el proyecto. Estos pueden incluir eventos naturales, tecnológicos, humanos o cualquier otro factor externo. Sí, porque estas situaciones imprevistas pueden tener un impacto negativo desde el punto de vista, por ejemplo, si tenemos la ejecución de medir en los eventos diversos en un resort, en una cadena de hoteles, en un país o en una zona costera de alto potencial turístico, por decirlo de esa manera, pues el impacto de los eventos naturales, de los desastres naturales, tiene que ser medible para poder mitigar esos riesgos, ¿sí? Para poder dar medir, primero, medir la vulnerabilidad, mitigar los riesgos y dar una sostenibilidad o resiliencia del proyecto o del emprendimiento en el lugar seleccionado para implementar la cadena hotelera o el sistema turístico, ¿sí? De la misma manera, por ejemplo, en zonas de montaña, de topografía riesgosa en cuanto a deslizamientos, rodeada de ríos, rodeada de lagos, ¿sí? Ahí también hay otra vulnerabilidad, hay que mitigar el riesgo a nivel de los desastres naturales, ¿sí? Entonces, es muy importante estos factores externos. En la parte tecnológica, pues la seguridad de los software, ¿sí? La seguridad de los sistemas académicos, sistemas productivos, sistemas en línea, toda la parte que le da la protección, por también que es importante tomar en cuenta en la parte tecnológica, mitigar los riesgos de la parte tecnológica en cuanto a la seguridad de los clientes, la seguridad de los códigos, la seguridad de las líneas, de los productos. Entonces, toda esta etapa preparatoria es aplicable a cualquier naturaleza de cualquier empresa, organización o cualquier emprendimiento que un grupo o empresas que deseen implementar y ejecutar. Entonces, de eso se trata. Entonces, por eso hablamos de riesgos, eventos naturales, tecnológicos, humanos o cualquier otro factor externo que se pueda presentar, que también tiene que ver con la parte económica, los indicadores, los macros, los micros, todo ese conjunto de indicadores, ese conjunto de variables que pueden en un momento determinado afectar al procedimiento de una empresa o de una organización.
Bien, ¿a qué llamamos vulnerabilidad en una planificación para la gestión de riesgo? Indica la susceptibilidad del proyecto a estos eventos diversos. Cuanto mayor sea la vulnerabilidad, más expuesto estará el proyecto a posibles riesgos. Entonces, eso es importante. Vemos cómo vamos de la mano entre la parte de los eventos diversos y la vulnerabilidad. Uno mide al otro. ¿Sí? Entonces, hay una relación tanto dependiente como independiente, bidireccional entre ambos. Es muy importante conocer el entorno, todos los eventos diversos que puedan suscitar a una empresa o una organización en el momento de planificar la ejecución de un proyecto y asimismo tomar en cuenta su vulnerabilidad al efecto de poder mitigar los riesgos, porque eso le va a dar más confianza y más estabilidad a la empresa, a la organización, para desarrollar cualquier proyecto. ¿Ok? Bien, en cuanto a las propuestas de los procesos, entonces esta vulnerabilidad y esta medición de eventos diversos ante el momento de ejecutar un proyecto, eh, podemos manejarla y comprenderla a través de algunas fases que se están planteando en estos momentos. En esta propuesta del proceso tenemos como fase uno identificación de riesgos. En esta fase inicial, nuestro objetivo es enumerar y analizar efectivamente los posibles riesgos que podrían surgir durante la ejecución del proyecto. ¿Sí? Entonces, la llamamos como fase uno. Fase 2, análisis de vulnerabilidades. Una vez identificados los riesgos, nos sumergimos en evaluar la vulnerabilidad del proyecto frente a cada uno de ellos. Este análisis nos proporciona una comprensión detallada de las posibles debilidades. O sea, este análisis de vulnerabilidades prácticamente nos induce a lo que son las amenazas y las debilidades, ¿sí? Que pueden estar inmersas en un proyecto a ejecutar. Y si nosotros analizamos desde este punto de vista, este análisis de vulnerabilidades es muy importante porque una empresa a través de su organización, de su personal directivo, puede atacar y puede analizar eh, las debilidades y las amenazas que pueden estar afectando a esta empresa o organización en el momento de poder, en el momento de implementar un proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque la factibilidad económica, la factibilidad social es muy importante en cualquier ejecución. Recordemos que en una empresa el factor del capital humano es indispensable, es fundamental, pero también es fundamental las condiciones para que ese capital humano se desenvuelvan en un trabajo en una organización. Y para las empresas, identificar los riesgos y medir su vulnerabilidad es un aseguramiento de la sostenibilidad que puede tener la empresa o la organización a través del tiempo. Continuando con esta etapa preparatoria, vamos ahora a la fase 3, que son las estrategias de mitigación. Con la información recopilada se diseñan las estrategias específicas para mitigar cada riesgo identificado, asegurando así que estemos preparados para enfrentar cualquier eventualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita hacer una fase general de diagnóstico de la empresa, de los objetivos, la misión, visión, el alcance, lo que pretende lograr, dependiendo de la naturaleza o de la filosofía que hayan escogido para trabajar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una vez teniendo toda esa fase de diagnóstico estudiada, examinada, entonces se comienzan a trabajar con la etapa preparatoria, que es para poder identificar los diversos eventos que pueden afectar a esta empresa o esta organización en su proyecto y después medir la vulnerabilidad. Para estos casos, en muchos, estas empresas utilizan lo que se llaman los sistemas matriciales y hay uno básico muy conocido, prácticamente manejado por todos, que es la matriz DOFA. Con esta matriz DOFA podemos encontrar los potenciales importantes para manejar un entorno a nivel macro como un microentorno, desde el punto de vista de amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas. Tomando en cuenta que para poder dar esa sostenibilidad tenemos que convertir esas debilidades y esas amenazas en grandes potenciales como oportunidades y fortalezas para poder hacer más sólida la ejecución de este proyecto. Entonces, a través de este manejo podemos identificar el nivel macroentorno y microentorno, ya sea económico, social, tecnológico, eh, capital humano, con el que cuenta una empresa para
para poder desarrollar el proyecto. La ubicación geográfica. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite medir y mitigar lo que son los impactos a través de los desastres naturales, por decirlo así. Entonces, eso es muy importante. En todo esto, ¿quién juega un papel importante también? El capital humano. El capital humano es el eje fundamental de todo proyecto de ejecución en una empresa o una organización. La naturaleza del capital humano, su pertinencia hacia la empresa, hacia el proyecto que está ejecutando, la formación profesional que debe tener, pero asimismo la empresa debe garantizar todos los medios de seguridad, de ambiente laboral, clima organizacional, riesgos de salud laboral, de los riesgos en el área industrial, ¿sí? Sobre todo en aquellas empresas que se trabaja en planta, con procesos que pueden arriesgar la salud del trabajador, del operario. Entonces, todo eso se conjuga y es importante a la hora de levantar un informe diagnóstico para una etapa preparatoria para la gestión de riesgo. Si resumimos estas fases, tenemos que la planificación de la gestión de riesgo es un proceso esencial para cualquier proyecto u organización que busca alcanzar sus objetivos de manera eficiente y efectiva, mitigando las amenazas y aprovechando las oportunidades. Ahora bien, vamos a tocar el punto de la importancia que tiene esta etapa preparatoria en la gestión de riesgo en el momento que vamos a planificar cualquier proyecto eh, hacia las organizaciones, empresas, instituciones o emprendimientos. En primer lugar, tenemos que definir la estrategia o las estrategias que vamos a aplicar en esta etapa preparatoria. En segundo lugar, vamos a identificar los riesgos. En tercer lugar, vamos a hacer una evaluación de esos riesgos. Vamos a posteriormente a tratar esos riesgos, vamos a monitorear los riesgos y vamos a hacer comunicación de estos riesgos. Entonces, fíjense, esto es una etapa en 6 puntos que es muy importante, porque al definir yo la estrategia, al identificar los riesgos, al evaluar los riesgos, hacer el tratamiento y el pronóstico de esos riesgos, monitorear esos riesgos para darle seguimiento a la continuidad de lo que se inició para el momento de la ejecución del proyecto y posteriormente comunicar los riesgos. Es un trabajo que se necesita un equipo multidisciplinario que pueda soportar todas estas etapas, todos estos puntos importantes en la etapa de preparación de riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando identificamos los riesgos y los vamos a evaluar, tenemos que tener nuestros archivos, tenemos que haber examinado ya documentalmente los riesgos, haber hecho el diagnóstico en planta, haber examinado y explorado el entorno a nivel macro, a nivel micro, tenemos que tener ya diseñado en los diversos eventos de los escenarios en los que se encuentra la ejecución de este proyecto. eh, Tenemos que tener los indicadores de la vulnerabilidad, que nos va a garantizar que el proyecto va a ser sostenible y vamos a monitorear los riesgos. Entonces se necesita de un equipo disciplinario preparado para poder llevar a cabo toda esta parte de la preparación de riesgos. Entonces esto es muy importante en una empresa. El clima organizacional, el ambiente laboral, la seguridad ambiental, el trabajador como capital humano. Es importantísimo el profesional que se dedica a estas áreas, ¿sí? A través de las normas de auditoría, a través de los checklists que se utilizan para monitorear todos estos procesos, todo suma y es totalmente muy importante. Entonces, como resumen, tenemos que la etapa preparatoria es una base sólida para la gestión de riesgos, permitiendo a la organización anticiparse a los posibles problemas y tomar medidas para mitigarlos. Bien. Hay algo interesante en esta etapa preparatoria hacia la planificación de gestión de riesgos en una empresa, organización, institución, perdón, emprendimiento, cualquier proyecto que nosotros queramos desarrollar en cualquier área. Tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos y estos factores que estamos conversando en estos momentos. Vamos a hablar y a identificar algo interesante que tiene que ver con el mapa de riesgos versus la matriz de riesgo. Un mapa de riesgos
es una representación visual. Un mapa de riesgo es una representación visual de los riesgos generalmente en forma de tabla o gráfica. ¿Sí? Es la forma como una vez tomada y levantada la información en la fase de diagnóstico, yo lo interpreto, yo lo traslado para poderlo ejecutar. Entonces, tanto el mapa de riesgo como la matriz de riesgo son muy importantes. Muchas veces se cruzan y se relacionan. Por eso es importante que a la hora de finiquitar para entregar la parte de los informes, la parte de la comunicación, estemos claros en este mapa de riesgo y en esta matriz de riesgo. Entonces, un mapa de riesgo es una representación visual de los riesgos, generalmente en forma de tabla o gráfica. Una matriz de riesgo es una representación numérica de los riesgos en la que se usan números para identificar la gravedad de un riesgo. Entonces, esta matriz de riesgo nos permite establecer una categoría por puntos de dónde nos vamos a encontrar, en qué fase de la empresa vamos a estar influenciados o vamos a estar afectados por un riesgo mayor, un riesgo leve, perdón, moderado, leve o menor. Entonces, en función a esa matriz de riesgo, una vez identificado en el mapa de riesgo, pues las empresas y el equipo disciplinario de profesionales pues actúan y toman las decisiones coherentes, pertinentes y necesarias para ese momento tomar la decisión correcta de cómo se va a manejar ese riesgo para mitigarlo, para que no afecte la condición de la sustentabilidad de la empresa. ¿Ok? Entonces, el mapa de riesgo es una herramienta para identificar y evaluar los riesgos, pero no proporciona una estrategia de administración de los mismos. Claro, porque el mapa simplemente es una fuente que me permite ubicar, ¿sí? Por ejemplo, las zonas de peligro. Si estamos trabajando en una planta que trabaja con productos químicos o agroquímicos o con diferentes partes de vehículos. Entonces, ese mapa de riesgo me permite ubicar qué zonas dentro de la empresa, precisamente dentro de la planta, corren mayor riesgo el capital humano que labora allí e incluso en dado caso de un riesgo, cómo se puede ver afectado esa zona o ese espacio donde se están llevando a cabo ese trabajo operario. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces ahí entra a detallar lo que es la parte de la seguridad laboral, ¿sí? Las normas de seguridad laboral, de protección para el ambiente, la parte de la seguridad ambiental de la empresa, ¿sí? Entonces, todos esos programas van juntos, van engranados, no puede haber nada aislado. Entonces, por eso es muy importante el mapa para ubicar y la matriz para determinar por categoría, por puntos, por colores, perdón, sí, de una escala numérica, donde vamos a encontrar el mayor, el moderado, el menor y el leve riesgo, tanto para el personal operario como para la empresa que nos va a incidir en la gestión del proyecto. ¿Ok? Entonces, una matriz de riesgo proporciona un enfoque para la administración de los riesgos. O sea, lo que no lo hace el mapa. O sea, el mapa ubica, el mapa nos muestra por tablas, gráficos, colores, y la matriz nos organiza por códigos, por números, escala numérica, como la empresa decida a través de su software manejarlo, pero esa es la intención. ¿Sí? Entonces, después viene la parte profesional para poder determinar cómo va a mitigar los riesgos que nos proporcionó el mapa y la matriz. Los mapas de riesgo son útiles para identificar riesgos y evaluar su impacto en la organización, mientras que las matrices de riesgo proporcionan una información detallada sobre cada riesgo. ¿Ok? Entonces, esto es interesante. No sé si ustedes en algún momento eh, cuando desarrollan las matrices DOFA para poder determinar las amenazas o oportunidades, fortalezas y habilidades, también esa matriz DOFA la llevaron a una matriz experiencial, en el sentido de que esos componentes fueron subdivididos en categorías para hacer ese cuadro de matriz DOFA en un matriz más específico, más eh, o sea, más específico para poder determinar los puntos por categoría de dónde internamente se pueden atacar más las debilidades y las amenazas de un proyecto de investigación, del proyecto que está buscando la empresa, del nuevo emprendimiento, entre otros, ¿ok? Pero esto va todo de la mano con la planificación estratégica, va de la mano con la organización, el clima ambiental, el clima laboral, la salud ambiental,
¿sí? Los principios y las normas de regulación de protección de la empresa hacia los trabajadores, de la empresa hacia las normas ambientales. O sea, es un sumo de puntos que inciden directamente en la ejecución de un proyecto y que se deben tomar en cuenta en esta etapa preparatoria para que el proyecto tenga sostenibilidad, resiliencia y sobre todo éxito con los fines y los objetivos que se ha propuesto inicialmente. ¿Ok? Por acá les dejo algunas referencias bibliográficas muy interesantes que les pueden servir de soporte para revisar y estudiar en la asignatura. ¿Ok? Hay algo que quiero desglosarle y es esta guía de ejecución de proyectos, que es una guía internacional estandarizada en la parte para la planificación de gestión de riesgo, que es muy interesante. Acá me permití en la última lámina colocarle qué es la PMI en gestión de proyectos. Me imagino que muchos de ustedes, porque esta es su área, la deben conocer y la deben manejar. De todas maneras, por acá les entrego la siguiente información. ¿Qué es la PMI en gestión de proyectos? PMI son las siglas de eh, Instituto de Gestión de Proyectos, que es una organización profesional sin ánimo de lucro para gestores de proyectos y gestores de programas. El PMI comenzó su andadura en el año de 1969 y actualmente cuenta con más de 2,9 millones de miembros por todo el mundo. El instituto es una organización que otorga la certificación PMI, un certificado reconocido a escala mundial que garantiza a los empleadores que la persona que la presenta está formada y cualificada para gestionar proyectos. El PMI es también la organización que supervisa la documentación del cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos. Entonces, esto es una información importante. Es, eh, es una forma de monitorear, es una forma de preparar y cualificar a las personas que se dedican a estas áreas como manejadores de gestores de proyectos, que les permitan estar actualizados. Fíjense que es global, es mucho lo que les puede aportar en el momento de aquellas personas. Si ustedes, compañeros, están en esta fase inicial, pretendiendo generar un proyecto, independientemente de la naturaleza que tengan, la filosofía de la organización que ustedes quieran desarrollar, pues es muy bueno tomar en cuenta y revisar todos estos puntos antes de iniciar un proyecto. Yo creo que en esta parte de la asignatura, hay algo muy interesante y es que toda esta fase de planeación estratégica, que en algún momento la estudiamos, la aprendimos en la parte de los sistemas administrativos para garantizar la estabilidad y el clima organizacional de una empresa, requiere de mucha formación, estudio, desempeño y sobre todo de profesionales bien formados en esta área. Los gestores de proyectos en el área de planificación para medir los efectos de mitigación en la gestión de riesgo, pues cumplen un papel fundamental. Así como, por ejemplo, nosotros nos encontramos donde las empresas tienen que cumplir con las normas ISO, de estándar de organización internacional, pues acá también tienen que cumplir con estas normas de gestión de proyectos para garantizar un resultado positivo, favorable, porque no solamente es gestionar un proyecto, hoy día ustedes saben muy bien que toda esta parte, tanto de la parte de la aplicación de las normas ISO, como estas normas PMI en forma general de las que le conversé, son importantes porque no están aisladas, no son normas aisladas. Interviene el ser humano como capital humano en sus diferentes categorías o estratos que cumplen el papel y función dentro de una empresa o una organización. A su vez, los procesos administrativos, que tienen gran importancia y que hoy día están soportados y resguardados por los soportes tecnológicos. A su vez, la preparación y el conocimiento intelectual del equipo profesional y su desempeño para la empresa. La pertinencia hacia la empresa es muy importante, pero a su vez también la parte legal de la misma empresa y la parte legal que ofrecen los gobiernos de cada país o que rigen las normas de legalización de cada país en cuanto a la seguridad laboral, la salud ambiental, la protección de la salud, tanto física como mental hoy día del ser humano, del operario, del administrativo, del gerente.
¿sí? Que se cumplan las normas que se establecen, sobre todo las categorías. En este tipo de trabajo a nivel de proyectos de gestión para la planificación de riesgo, se trabaja mucho por chequeo de lista, checklists, para ver cómo se está cumpliendo cada fase, tomar las enmiendas, y van de las manos con los auditores, con los contadores, ¿sí? Para garantizar la factibilidad económica, social y tecnológica. Y por supuesto, asegurar la protección del medio ambiente. ¿Sí? Hoy día suma gran peso los objetivos del desarrollo sostenible, quienes se han venido dando paso por paso, ejecutándose de una manera, generando conciencia para que las empresas y las organizaciones protejan y trabajen en armonía con el ambiente. Entonces, es un cúmulo de aspectos conceptuales, de fundamentos teóricos que adornan y engloban al momento de formular y presentar un proyecto, al momento de presentar la creación de una nueva empresa donde hay que mitigar los riesgos que puede tener en el desarrollo, en la ejecución, en la etapa inicial hasta la etapa final y sobre todo en la sostenibilidad. Entonces se requiere de todo ese tipo de estudio, de ese todo apoyo para lograr con éxito esta planificación para la gestión de riesgo. ¿Ok? Entonces, pues lamento que no tengamos participación síncrona. Eh, Les dejo el material, les doy las referencias. La actividad uno fue planteada, mostrada en el aula virtual, tiene su soporte, su referencia bibliográfica. En el día de ayer monté varios enlaces a través de la URL con respecto a la mapa y matriz eh, para la el seguimiento y la identificación de esta etapa preparatoria, cosa que es muy interesante porque este mapa de riesgo y esta matriz de riesgo es de una gran ayuda y son requisitos indispensables y creo que hasta obligatorios al momento de planificar la gestión de riesgo. El mapa de riesgo y la matriz de riesgo van de la mano en esta etapa preparatoria junto con todos los componentes fundamentales administrativos, eh, operarios, en la parte del personal, el equipo profesional, todo lo que les he comentado durante esta actividad, van todos de la mano juntos para poder realizar con éxito una planificación para la gestión de riesgo. Bien, eh, cualquier duda la pueden consultar a través del aula virtual. eh, a la hora que ustedes dispongan, a medida que van llegando las solicitudes, les vamos dando respuesta a sus inquietudes de manera para que puedan ir resolviendo y colocando sus actividades al día, ¿ok? En el aula virtual, que es el único medio que nos permite evaluarlos a ustedes institucionalmente, porque es la norma, no es por correo, no es por WhatsApp. Estos medios del correo y del WhatsApp son comunicativos, son informativos, pero el trabajo de ustedes tiene que quedar asentado y registrado en el aula virtual para poder ser evaluado. Sin más preámbulo, pues me despido en el día de hoy. Espero que el material sea útil, que la clase les facilite su conocimiento y sobre todo que estamos cumpliendo el programa de contenido de la asignatura Planificación para la Gestión de Riesgo en el programa de especialización técnica en gestión de riesgo. Muy buenos días, que tengan un feliz día, estamos a la orden, por favor. Revisen su aula virtual para que se mantengan al día. Gracias.